Hoy día quiero compartir con ustedes un tema que le he llamado eligiendo el terreno. Así que yo te invito a que puedas tomar apunte, a que puedas sacar ahí tu celular, tu bloc de notas del celular, tu cuaderno, tu libreta, tu agenda, como sea que tomes apunte, te invito a que lo puedas hacer. Hoy día el tema va a tener mucha relación también con eso, con la importancia de tomar apuntes, de guardar nota de lo que Dios está hablando. Porque ¿ustedes creen que Dios puede hablar el día de hoy? ¿Sí? Amén. Ya, que bueno, eso es súper importante. Este domingo estamos dando inicio de manera oficial a lo que es este año de iglesia. Obviamente los años comienzan en enero, pero como iglesia el verano lo hacemos correr como si fuera el cierre del 2022, donde empezamos a hacer actividades que van en torno a lo que el Señor mostró en el año anterior. Así que estamos comenzando este 2023 y lo estamos comenzando con Tuti, ¿cierto? Lo estamos comenzando con todo lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos muy contentos de las cosas hermosas que el Señor tiene preparadas para la Viña Patagonia. Y cuando hablo de la Viña Patagonia, estoy hablando de cada uno de ustedes, de cada uno de los que es parte de esta iglesia. Y quiero decirte que, por ejemplo, este va a ser el último domingo en el que vamos a estar acá. Nos vamos a Gente Aldea. No. El último domingo que vas a ver el salón de esta manera, porque van a empezar cambios en este salón. Vamos a seguir avanzando en torno a lo que el Señor nos habló, así que prepárate. Esperamos ya que el próximo domingo puedas empezar a ver algunos cambios a este lugar. Y además del aspecto físico del lugar en el cual estamos, sé que el Señor tiene muchas cosas profundas, espirituales, muchos regalos para aquellos que están buscándolos, para aquellos que están deseando tener más del Señor. Y quiero contarte algo, el Señor este año 2023, el Señor nos ha hablado para un enfoque particular, un enfoque en el cual la iglesia va a caminar hacia que eso ocurra, porque es algo que el Señor nos ha mostrado, y algo que por tanto vas a escuchar muchas veces en predicaciones, en distintas temáticas, en estudios, etc. El Señor nos ha hablado muy claramente de que tenemos que convertirnos en una iglesia, en una comunidad de discípulos. Una comunidad de discípulos. Yo no sé si tú entiendes lo que es un discípulo, pero para hacértelo de manera breve y corta, un discípulo es aquel que hace todo lo que ve hacer a su maestro. Un discípulo es aquel, por tanto, que camina en torno a lo que Jesús habló y a lo que Jesús hoy día también nos está hablando. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante el ser discípulo? Porque Jesús nos pide que seamos discípulos. Yo no sé si tú has leído lo que se conoce como la Gran Comisión, Mateo 28. ¿Qué dice Mateo 28? Ir y hacer discípulos, no creyentes. El Señor no nos llamó a nosotros a ser creyentes, nos llamó a ser sus discípulos. Entonces, este año es muy importante porque el Señor nos quiere encaminar a ser discípulo y no ser un creyente de Jesús, sino que caminar por donde Él camina y así poder ver todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, hoy día la enseñanza tiene que ver directamente con esto de ser discípulo y va a conllevar a que tú hoy día tomes una decisión. Eso es súper importante. Cada vez que alguien predica, está predicando porque el Señor le está mostrando algo que tiene que causar un impacto a quien lo escucha. Tiene que causar una pregunta, tiene que causar una decisión, tiene que causar un mover del Espíritu Santo en particular en esa persona. Tiene que causar algo, tiene que suceder algo porque cuando Dios habla, tú no puedes ser indiferente. Si tú hoy día estás aquí y tu mente está en otro lado, tienes que tener ese cuidado porque el Señor a quien habla, el Señor produce cambio, el Señor bendice y transforma las vidas. Y antes de contarte sobre qué exactamente voy a predicar, quiero preguntarte algo. ¿Cuál era la forma más utilizada por Jesús para enseñar en los evangelios? ¿Quién dijo parábolas? Por allá escuché, parábolas. ¿Y qué es una parábola? ¿Alguien sabe, algún profesor de lenguaje por acá de básica? ¿Alguien sabe lo que es una parábola? ¿Quién podría decirme qué es una parábola? ¿Es como una historia? ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué es una parábola? ¿Se le enseña a los niños? Yo me lo enseñaron cuando niño, ¿no? Sí, fábula, parábola, sí. Me lo enseñaron. ¿Ya nos enseñan? Está mala la educación hoy en día. Pero ya, nadie sabe qué es una parábola. ¿Qué me podría definir una parábola? ¿Quién estuvo en el estudio bíblico que hicimos de las parábolas? ¿Enseñanza? Ya, una enseñanza, pero ¿cuál es la gracia de la parábola? Tomar algo cotidiano para hacer un ejemplo de algo espiritual. Ya, mira, yo te voy a leer la definición que sale en la RAE.
La Real Academia Española dice: narración de un suceso fingido del que se deduce por comparación o semejanza una verdad importante o enseñanza moral. En otras palabras, porque la RAE de repente es más enredada, en otras palabras, lo que es una parábola es la utilización de ejemplos y situaciones comunes del hoy, en el caso de Jesús, de ese tiempo, para mostrarte una verdad profunda y espiritual. Es decir, en vez de hablarte de teología, el Señor ocupaba ejemplos cotidianos para darte verdades del reino. Y eso es lo que Jesús hacía en su mayoría de las veces. Si tú puedes leer los evangelios, que espero que los hayas leído, si no, léelos por favor, te vas a dar cuenta de que Jesús constantemente utiliza parábolas. ¿Y cuáles son las características de las parábolas de Jesús? Yo le he llamado las 4C. Así que si tú estás tomando apuntes, eso podría ser algo bueno para tomar apuntes. Las 4C. ¿Qué son las 4C de una parábola de Jesús? Que eran mensajes claros, es decir, no eran mensajes enredados, no eran mensajes que uno podía decir, acá hay dos versiones o que puedan provocar dos caminos distintos. Eran mensajes contundentes, es decir, eran mensajes que te daban un alimento espiritual potente. ¿Alguien ha comido alguna comida contundente? ¿Cierto? Una cazuela, un plato de lenteja, no sé, poroto, algo que te deja así como medio pochito, como se dice. Así era Jesús, Él entregaba un alimento contundente. Además, la tercera C era cotidiano, era del día a día, eran ejemplos que sucedían constantemente allá en Israel y Palestina. Y el último es que era cultural, es decir, era algo que estaba sentado en la cultura de ese tiempo, no era algo lejano. Es decir, como si nosotros estuviéramos compartiendo y les predicara de ejemplos de China, o ejemplos de la cultura de la India, no sé. Es decir, nosotros no agarraríamos muchas cosas porque no estamos viviendo en esa realidad cultural. Entonces esas son características de cómo Jesús compartía sus parábolas. Y la parábola que hoy día leeremos busca mostrarnos lo siguiente, para que tú lo sepas muy bien, porque ahí va a apuntar constantemente lo que hoy día voy a compartir. Nos trata de mostrar cuál es tu actitud cuando Dios habla. ¿Cuál es la actitud de tu corazón, de tu espíritu cuando Dios habla? Y cómo la actitud que tú decidas tomar va a marcar la diferencia de cómo desarrollas tu vida. Va a marcar la diferencia si tu vida es fructífera o no es una vida fructífera. Si es una vida que se estanca o es una vida que está en constante crecimiento. Entonces quiero que me pueda acompañar ahora sí a la parábola que vamos a leer, que es la parábola del sembrador. ¿Alguien ha escuchado la parábola del sembrador? ¿Sí? Me imagino que los del colegio de sembradores la deben saber de memoria. ¿O no tiene que ver el colegio con la palabra? ¿Alonso? ¿Me puedes mover tú ahí? La siguiente, por favor. Se están acabando todas las pilas. Espero nomás que sus pilas no se agoten, que estén ahí con energía hasta que acabemos esto. Vamos entonces por Mateo capítulo 13, versículos de 3 al 9. Ahora sí te pido que todos puedan acompañarme porque vamos a estar en esta parábola. Vamos a estar enfocados en esa lectura bíblica. Y quiero decirte que esta parábola tiene una característica especial porque es una de las pocas parábolas que es explicada por Jesús. Es decir, muchas parábolas el Señor las dictaba y no está en la palabra la explicación propia de qué significa cada ejemplo que el Señor o recurso que el Señor utilizó. Pero acá podemos leer la explicación. Así que no tenemos que generar ninguna enseñanza paralela a lo mismo que el Señor nos habla. Así que vamos por Mateo 13, versículo 3. Dice, estaba hablando de Jesús, dice, contó muchas historias en forma de... Ya, para que me crean que es real que él hablaba así. Como la siguiente. ¿Qué dice la primera palabra? Escuchen. Escuchen, ya, escuchen, por favor, escuchen. Un agricultor salió a sembrar. A medida que esparcía las semillas por el campo, algunas cayeron sobre él y los pájaros vinieron y se las comieron. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda. Pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol. Y como no tenían, ¿qué no tenían? ¿Qué tipo de raíces? Raíces profundas, murieron. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Pero otras semillas cayeron en
buena tierra o tierra fértil según la versión, y produjeron una cosecha que fue 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y el versículo 9, que es un versículo que pocas veces se toma en cuenta, pero quiero que lo leamos, dice: el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Mira, eso después vamos a ir. Entonces tú desde ya puedes ver lo que acabamos de leer, las características de una parábola. ¿Por qué? Porque la agricultura y la siembra era algo propio de la época, ¿cierto? De la época. Entonces eso es importante porque, por ejemplo, si nosotros ocupáramos un ejemplo de agricultura y siembra en Santiago, muy pocas personas entenderían. Acá hay más personas que sí entienden porque tienen parcelas, tienen invernaderos, tienen familia que ha trabajado la agricultura, pero si tú tomas un ejemplo de agricultura hoy en día en Santiago, muy pocas personas van a entenderte. Entonces eso es importante, el Señor estaba ocupando un mensaje en base a algo que todos iban a entender. Todos estaban relacionados con el lanzar semilla y como la búsqueda de que esa semilla dé fruto y las causas probables de por qué una semilla es mala o una semilla no dio los frutos esperados. ¿Y qué se distinguen acá? ¿Qué distingues tú en esta parábola? ¿Qué distinguen? Allá de los tipos de suelo, ¿cuántos tipos hay? 4 o 3. 4, ¿cierto? Hay 4 tipos de terreno. ¿Y cuáles son estos terrenos? ¿Cuál es el primero? El camino. El segundo, rocas de poca profundidad. El tercero, espinos. Y el cuarto, la tierra fértil. Entonces, cada uno de estos terrenos recibe la semilla de manera distinta. Antes de ir a la explicación que Jesús le da a sus discípulos, como yo te decía, Jesús explicó esta parábola. Quiero decirte 2 cosas. Lo primero, que el terreno está hablando sobre una persona. Es decir, rápidamente asocia el terreno a tipos de personas. Es decir, acá te puede decir, hay 4 tipos de personas frente a la semilla. Vamos a ver qué es la semilla, pero desde ya quiero decirte eso. Y lo segundo es que como tú estás en Mateo capítulo 13, te podrás dar cuenta, si leíste ese pasaje antes, ese capítulo, que hay unos versículos previos a la explicación. No sé si lo puedes ver. Hay unos versículos previos a la explicación. La explicación de Jesús comienza en el versículo 18 y nosotros quedamos en el versículo 9. Entonces, esos versículos son versículos de transición que tienen relación con algo muy fundamental. Espero que tú te puedas dar cuenta y lo puedas leer. Que es la pregunta que tenían los discípulos, que era: Jesús, ¿por qué usas parábolas? ¿Por qué usas tantas parábolas? ¿Por qué enseñas de esta manera? Ahí Jesús explica por qué toma las parábolas como una enseñanza para las personas de esa época, pero yo quiero que vayamos a un versículo muy importante, que es el versículo 12. Así que pon ahí tu mirada en el versículo 12, Mateo 13, 12. Mateo 13, versículo 12. Y dice así: a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. Mira, léelo de nuevo si no lo estás siguiendo. Lee lo que sale ahí. Porque yo quiero decirte algo, que este versículo, que es un versículo de transición y que muchas veces uno pasa rápido, quiere ver la explicación de la parábola, es un versículo extremadamente importante para todo cristiano. ¿Por qué? Porque nos muestra, yo le he llamado la trilogía solamente porque son 3 conceptos, que todo cristiano debiese tomar en cuenta si es que realmente quiere crecer en Jesús, si es que realmente quiere madurar en Jesús. ¿Y cuál es esta trilogía? Mira lo primero que dice: a los que escuchan. Es una condición. Si tú no escuchas, hasta ahí llegaste. Y quiero decirte algo: este escuchar tiene una diferencia con el oír. ¿Qué es el oír? ¿Por qué tú puedes oír algo? Porque tenemos oídos. Muy bien, porque tenemos oídos. Todos tenemos oídos acá, ¿cierto? Sí. ¿A alguno le falta una orejita o 2? No, ¿cierto? Gracias a Dios aquí todos tenemos oídos para oír. Pero el escuchar es muy distinto. Quiero que puedas leer Mateo 13:13, la segunda parte. Mateo 13:13b, que está justo abajito de ahí.
primero habla sobre la vista y mira lo segundo que es sobre el escuchar. Dice, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De nuevo, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. Entonces, ¿puedes ver que hay una diferencia entre el oír y el escuchar? El escuchar es cuando tú realmente oyes un mensaje, pero lo captas, lo tomas, lo procesas, pasa por ti. Puede ser que pase por un aspecto mental o que pase directo a un aspecto espiritual que el Señor va agarrando. Pero es muy distinto el oír al escuchar. Así que yo espero que hoy día tú estés escuchando y no estés oyendo. Me vea así como que mi boca hace así, bla, bla, no. Sino que estés escuchando lo que está pasando. Si tú estás escuchando, que es la primera condición, mira lo que viene. A los que escuchan mis enseñanzas, ¿qué les ocurre según el pasaje del versículo 12? Se les dará más comprensión. Se les dará más comprensión. Al que escucha, el Señor le da la posibilidad de comprender lo que escuchó. ¿Y qué viene después del comprender? Se les dará más conocimiento. Y tendrán conocimiento en abundancia. Tendremos entonces conocimiento. Y acá hay una diferencia. Tú escuchas, hoy día estás escuchando algo, lo primero que viene después es comprenderlo, tanto racionalmente o espiritualmente, y después se transforma en conocimiento en abundancia. Es decir, un conocimiento es algo que tú ya posees en tu cajita de herramientas, por así decirlo. Es decir, por ejemplo, si tú estudiaste algo de medicina, enfermería, fonobiología, doctor, etcétera. Ay, hija, qué linda. Perdona, mi hija me estaba mirando. Podrás entender algo. Que en la clase, si tú no escuchaste en la clase, te perdiste la comprensión. Pero pongámonos el pie que éramos buenos alumnos y escuchábamos en la clase. Escuchábamos, no sé, sobre sistema respiratorio, etcétera. ¿Ya? Ahí ocurrió algo. Tú escuchaste y empezaste un proceso de comprender. ¿Cierto? Lo comprendiste, hablaste con el profesor, hablaste con otro alumno, tuviste una prueba, te sacaste una buena nota, etc. Lo comprendiste. Y después eso pasa a ti, a tu conocimiento. Es decir, el día de mañana cuando tú estás atendiendo a una persona que tiene un problema en el sistema respiratorio, tú te vas a acordar de aquel momento en el cual aprendiste algo, porque quedó para siempre, quedó como un conocimiento. Y la palabra nos dice no solamente que tendremos conocimiento, sino que nos dice que lo tendremos en abundancia. Entonces esto es súper importante. Yo no quiero que tú lo mires en menos porque es un pasaje tal vez que nos habla del fuego de Dios, nos habla de su amor, de la gracia, etc. Este pasaje es súper importante porque si tú decides comenzar a escuchar, vas a poder comprender y vas a tener conocimiento. Vas a tener conocimiento de lo que Dios te está hablando. Eso es demasiado relevante que lo puedas visualizar y que puedas reflexionar personalmente sobre eso. Reflexiona personalmente, reflexiona tú hoy día cómo estás en cuanto a esto. Porque te digo algo, esta es la llave para madurar en Jesús. Yo una vez escuché algo que me gustó mucho, que es, he visto muchas veces a muchas personas envejecer en las iglesias, pero he visto a pocas madurar. No sé si se entiende. Tú puedes venir todos los domingos de corrido de aquí hasta que el Señor venga, pero ¿vas a crecer o solamente vas a envejecer en un asiento? En un entendimiento básico de aquello que tal vez al principio comprendiste de Jesús. Entonces esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad. ¿Quieres crecer en Jesús, madurar en Jesús, llegar a ser un discípulo de Jesús? ¿O solamente quieres estar ahí como en un status quo? Y quiero hacer un pequeño test para que tú veas cómo estamos en esto. ¿Ya? ¿Y cuál es este test? La pregunta que siempre hacemos todos los domingos sobre el domingo anterior. Pero ahora va distinta. Porque muchas veces cuando uno dice, ¿qué vimos el domingo anterior? Sale así como una palabra, el título, ideas sueltas. Pero yo quiero preguntarte algo para ver si tú eres de los que escucha, de los que comprende y de los que está desarrollando conocimiento en abundancia. Y si tú no viniste el domingo, te digo que todas las predicaciones siempre están a tu disposición en YouTube. Y la pregunta es, ¿cuál fue la enseñanza del domingo pasado? No de qué trató, no cuál fue el título, no una palabra suelta. ¿Cuál fue la enseñanza del domingo pasado? ¿Quién me puede decir cuál fue la enseñanza? De los talentos. Pero ¿cuál fue la enseñanza? Por eso les digo.
producir, multiplicar y entregar de acuerdo a lo que tú vayas teniendo en tu corazón, ¿cierto? Es lo que tú tienes que ser capaz también de poder ¿Entregar? cultivar. Ya, es parte. Pero si uno podría agarrarla, yo la escuché mientras la Gracia me lloraba ahí en la sala de bebé, la escuchaba con una oreja de la Gracia y otro. Pero realmente sé que la enseñanza que hay detrás de la predicación es que cuando tú te encargas de los negocios del Padre, Él se encarga de los tuyos. Esa era la enseñanza central. Entonces, esto es súper importante, chicos, porque si los domingos venimos, escuchamos, nos vamos y pasa la semana, se nos olvida, realmente no estás adquiriendo conocimiento, no estás comprendiendo, solamente estás oyendo, no estás escuchando, estás oyendo. Entonces, yo quiero invitarte a que tú puedas tomar esta decisión. Toma esta decisión de ser alguien que toma apunte, de alguien que guarda, de alguien que realmente dice, ¿sabes qué? Yo hoy día vengo con la oportunidad de crecer. Vengo con la oportunidad de aprender, vengo con la oportunidad que el Espíritu Santo me hable. Generen algo en mí, algo distinto, algo que pueda tomar y que vaya cambiando y transformando mi vida. Entonces, de eso se trata. Así que yo quiero invitarte y durante este año vamos a hablar constantemente de esto, porque nuestra responsabilidad es que tú te conviertas en un discípulo de Jesús, que tú seas alguien que crezca, que tú seas alguien que avance con Él. Entonces, eso es súper importante. Ahora sí, después de este pequeño reglame y este pequeño test, quiero que podamos pasar a la explicación de la parábola que da Jesús. Así que vamos al versículo 18. Si puedes poner ahí la siguiente. Mateo 13, versículo 18. Entonces ahora está la explicación, así que es el momento de tomar apuntes, de guardar ahí qué es lo que el Señor está hablando. ¿Cómo parte Mateo 13, 18? ¿Cómo creen que parte de nuevo Jesús? ¿Tú crees que Jesús tira palabras al aire, así como que Jesús tira las palabras al azar? No. Jesús ya había dicho antes, en Mateo en el versículo 2, escuchen, en el versículo 3, escuchen, y en el versículo 18, de nuevo, escuchen, porque tienen que escuchar. Porque tienen no solamente que prestar su canal auditivo, sino que tienen que estar conectados para que el Señor y el Espíritu Santo que mora en ti pueda hacer algo hoy día en tu vida y pueden generar ese conocimiento de que te estoy hablando. Entonces, escuchemos. Ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Eso es lo que tenemos que hacer, escuchar y comprender lo que el Señor nos está hablando acá. Y antes de meterme más en la explicación, quiero que podamos ver un pasaje que está en Lucas. Esta parábola está en 3 de los 4 evangelios y también está en el evangelio de Lucas, y Lucas aporta un detalle muy importante que no nos podemos dejar de lado, no lo podemos dejar de lado. Y eso está en Lucas 8, versículo 11, que es, Jesús también está comenzando a hablar del significado de la parábola, pero agrega algo que Mateo no alcanza a registrar. Lucas capítulo 8, versículo 11. Dice así: este es el significado de la parábola. La semilla, ¿qué dice? Es la palabra de Dios. Ya, entonces cada vez que tú escuchaste los primeros pasajes y hablaste de la semilla, que la semilla, ¿qué es la semilla? Es la palabra de Dios. Pero no solamente no te centres en la Biblia físicamente, porque en ese tiempo existía la Biblia físicamente como tú la tienes ahora. No existía en ese tiempo la Biblia como tú la tienes ahora. El Señor está hablando de todo lo que proviene de Él, de todo lo que sale de su boca, de todo lo que sale cuando Él habla. Eso es la palabra de Dios para nosotros, para que nosotros podamos entenderla. Y a ver si también tomamos un entendimiento. La parábola habla de que hay un actor, el único actor. ¿Quién es el único personaje que sale en la parábola? El sembrador o el agricultor. ¿Y quién es el agricultor? Vamos a ver si estamos ahí comprendiendo. ¿Quién es el agricultor? ¿Con fuerza? Dios el Señor. Señor, Él es el agricultor. Él es el que está lanzando su palabra, su semilla es su palabra, y la está lanzando en terrenos que somos
Nosotros, ¿cierto? Ya descubrimos entonces un poco la parábola, qué hay detrás de la parábola y cómo podemos empezar a ver ahí la enseñanza. Entonces lo que veremos a continuación son 4 tipos de reacciones frente a la palabra de Dios. Son 4 tipos de reacciones frente a lo que Dios habla, a lo que Él tiene para nuestras vidas y busca sembrar en nosotros. Cuando alguien siembra, está buscando algo. ¿Qué es lo que está buscando? Cosechar, ¿cierto? Nadie siembra por diversión, así como tiro semillas, no. Todos sembramos porque buscamos que de ahí salga un fruto, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor está sembrando, ese agricultor está sembrando, ¿qué es lo que está esperando el Señor? Que haya fruto en ti, que haya fruto en ti. Y yo quiero decirte algo, cada una de las semillas que el Señor lanza es importante y vital, cada una. Si cuando tú dejas pasar una, dejaste pasar algo importante y vital de parte del Señor. Porque nuevamente el Señor no habla por hablar. El Señor no habla tonteras. El Señor no habla por llenar el tiempo, llenar el vacío. No sé si alguna vez te ha pasado con un amigo o alguien conocido que de repente no hay mucho que hablar y uno empieza a hablar puras tonteras para rellenar, para que no haya incomodidad. Oye, el clima y cosas muy poco superficiales y profundas. El Señor no es así. El Señor siempre que habla, habla con propósito y habla con algo para tu vida. Y yo quiero preguntarte algo. ¿A cuántas semillas tú te estás exponiendo? ¿A cuántas semillas de parte del Señor tú te estás exponiendo? Porque eso es lo básico. Es decir, para que haya fruto tiene que haber semilla lanzada, ¿cierto? El Señor siempre está lanzando semillas, pero está lanzando semillas sobre todo a aquellos que están buscándolas. ¿Y cómo tú te expones a una semilla de parte del Señor? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo nos exponemos por tanto su voz, a su palabra? Leyendo la palabra, te estás exponiendo a que llegue una semilla ahí a tu corazón. ¿Cómo más? Orando, adorando, ayunando, siendo parte de los tiempos congregacionales de comunidad, y el Señor también está hablando. Entonces, tú, por lo que veo, tú ya sabes cómo el Señor va hablando. Entonces, la pregunta es, ¿a cuánto de eso tú te estás exponiendo? ¿Cuánto de tu semana habla de lo que ustedes dijeron? Leer la palabra, adorar, orar, ser parte de la familia, ayunar. ¿Cuánto estás ejercitándote espiritualmente? Ese es un requisito básico que tienes que saber. Si no te expones a semilla, es bien complicado ahí que hayan frutos en abundancia. Vamos a ver el primer terreno. ¿La verdad que esto no funciona? No. A ver si me ayudas con la siguiente. Veamos el primer terreno. Que el primer terreno es el camino. Entonces vamos a Mateo 13, versículo 19. Vamos ahí al versículo 19. Entonces ahora vamos a ver ahí la explicación que Jesús da, con lo cual nos ayuda muchísimo a entender realmente qué es lo que Él se refería. Dice, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, no a los que escuchan, a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces, ¿quién viene? El maligno. Y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra sobre las personas que son un terreno como el terreno de un camino? Nos está diciendo que son personas que oyen el mensaje. Ahí, sonidista, ayúdame. Muy bien. Un aplauso para el sonidista, por favor. No se demoró ni un segundo, muy bien. Estas son personas que oyen el mensaje, no lo están escuchando, solamente canal auditivo, pero no lo entienden, ni lo guardan. Es decir, lo oí y va, me viene, no hice ningún proceso más. Y yo te quiero decir algo, ¿es un problema o es un pecado no entender? ¿No, cierto? ¿Hay alguna complicación con el no entender? O sea, los que son profesores, si un niño dice no entiendo, tú le dices, pucha, repetiste el tiro segundo, tercero básico, no el próximo año. ¿Qué es lo que se suele hacer cuando alguien no entiende? Ya, eso muchas veces sucede con los niños, ¿cierto? Porque los profes quieren ver ahí un avance. Con los adultos también muchas veces va a ocurrir, pero no tiene que ser siempre así. ¿De quién es la responsabilidad cuando no se entiende algo? De nosotros. Si tú no entiendes algo, es tu responsabilidad voy a preguntar, voy a investigar, voy a profundizar, voy a orar, voy a cotejar, voy a preguntar si hay alguien que le ha pasado lo mismo. Es tu responsabilidad. Es decir, ahí está el problema. No en que tú no entiendas,
sino en que tú fuiste indiferente con eso. No entendí, tal vez hoy día puedes salir y no entendiste nada, pero hay dos posibilidades que puedes tomar. Voy a acercarme a Santi a ver si conversamos, voy a conversar con alguien de la comunidad a ver si me puede ayudar, o me voy a ir nomás a lo mismo que no haya entendido. Entonces, ¿me entienden cuál es el problema? Ese es el problema. Si tú no entiendes, no te quedes con que eso es una, hasta ahí llegué. No, es una posibilidad para aprender, para consultar, para preguntar. Cuando nosotros no hacemos esto, el enemigo la tiene súper fácil. O sea, no sé si lo vieron ahí, pero está súper fácil. Es decir, dice que el enemigo llega como un pajarito, ¿cierto? Así que tengan cuidado con los pajaritos. Se ven tiernos, pero son del enemigo. No, golpe, perdón. Ahí está ocupando un ejemplo, parábola de agricultura nuevamente. La Caro, tú me dijiste que tú sembraste, ¿y quiénes llegaron? Los pájaros. Y se comieron muchas de las semillas. Entonces, esto también sucede. Cuando tú no entiendes y lo dejas ahí nomás, el enemigo llega a hacer ¡pip! Esta verdad no está para la Nati, esta verdad no está para la Esperanza, esta verdad no está para Gonzalo, esta verdad no está para los Mateos, no está. Se fue esta verdad. ¿Por qué? Porque no la atesoró, no la guardó, no le interesó comprender, nada, se fue nomás. Entonces le estamos haciendo la pega muy fácil al enemigo, que el enemigo, yo no sé si tú lo sabes, pero es un ladrón por excelencia. Él busca robar. Robar, la palabra dice que él viene a matar, a robar y a destruir. Mira este combo súper malo, así, este pack del enemigo. Pero si tú se la haces muy fácil, él, por su esencia de ladrón, él va a llegar y la va a tomar. Y no vas a desarrollar la bendición que esa semilla traía. Vamos con el segundo tipo de terreno. Ese me da la silla. El segundo tipo de terreno, que son las rocas o la poca profundidad. Ahí estamos en Mateo 13, versículos 20 y 21. Entonces ahí para que puedas bajar un poquito tu mirada. Mateo 13, 20, 21. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. buena esa. 21. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. Mira, en este caso es distinto al primer caso. Las personas oyen la palabra. ¿Y se genera qué es lo que se genera? Una emoción instantánea, ¿cierto? Y suele suceder, es decir, el Señor te habla y como que algo subió a mí. Hay un gozo realmente, hay una alegría, o de repente el Señor te habló de algo profundo y hay como realmente como ese consuelo de parte de Él. O recibes su gracia por algo que habías hecho y que el Señor te perdona. Es decir, ocurre una emoción, y eso está mal. ¿No? ¿Cierto? Pero ¿qué es lo que hay el problema acá? Que esto es lo que Él está hablando acá, Jesús está hablando acá de este tipo de terreno, son personas que reciben esto, se emocionan, y eso es algo bueno ya, porque no genera la indiferencia. Si hay algo que debiésemos detestar como cristianos, es la indiferencia a la palabra de Dios. Si un cristiano que es indiferente a la palabra de Dios, es algo que tiene que revisarse profundamente. Pero acá no hay indiferencia, se genera algo. Pero ¿qué es lo que te dice la propia palabra? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? No tienen raíces profundas. Y si tú lees la palabra te invita a enraizarte, a cimentarte, a generar tu vida sobre una roca firme que es Jesús. Y de lo que Él se desprende, su amor, su gracia y todo lo que nosotros ya conocemos. Entonces ese es el problema. Si no tienen raíces profundas no pueden resistir a los problemas. Es decir, una plantita que está con raíces pocas profundas, viene un viento fuerte y lo más probable es que la pueda remecer. Viene una gran tormenta y lo más probable es que esa no encuentre suficiente fuerza o vitalidad para volver a salir adelante. Entonces son personas que no son, en otras palabras, no son maduros espiritualmente. Personas que no dependen de Jesús. Y eso es algo que lo hemos hablado antes. Tú tienes que depender de Jesús. Tú tienes que depender de Jesús. Cuando tú eres dependiente de Jesús, está hablando de que tu vida va por buen camino. Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? Que al primer problema o circunstancia adversa, las semillas que habían alcanzado, la palabra dice que habían alcanzado a subir, la reciben, que habían alcanzado tal vez a germinar un brote inicial, pasan rápidamente a un segundo plano. Son olvidadas y terminan muriendo. Entonces, como rápido vino, rápido se fue. Rápido se fue. Y yo quiero decirte que de hecho esto muchas veces nos pasa a nosotros.
¿Y sabes cuándo nos pasa a ese nivel de rapidez? Cuando salimos de la iglesia. A ese nivel de rapidez. Tú sales de la iglesia, te pasa un problema. Recibes una llamada no muy buena. Tienes un problema con tu auto. Tienes un problema en tu casa al llegar. Y esa emoción opaca esa emoción inicial que generó algo en ti. ¿A alguien le ha pasado que sale y pasa algo, un torbellino, y rápidamente te desenfoca y te olvidaste de lo que el Señor estuvo haciendo esta mañana contigo? Entonces tú tienes que tener ojo con eso, porque yo quiero decirte algo. Ten mucho cuidado si tú estás desarrollando tu fe y tu relación con Jesús en base a tus emociones, porque las emociones son inestables. Las emociones son engañosas. ¿Qué dice la palabra sobre el corazón? Más engañoso que todas las cosas. Entonces, ten cuidado si tú estás generando tu relación con Jesús en base a las emociones. Porque son las emociones, una vida emocional, lo que atenta contra la clave del éxito para todo hijo de Dios, que es el perseverar. El perseverar. Las emociones, una vida de emociones constantes, fluctuantes, inestables, atentan directamente con el perseverar. El estar firme en el Señor, en sus promesas, sin importar las circunstancias que puedan venir sobre uno. No quiero que seamos... hay una canción para niños que no sé si alguien es cristiano antiguo, que es la del yo-yo. ¿Cómo era la del yo-yo? Quiero ser yo-yo, un yo-yo, un yo-yo. A veces arriba, a veces abajo, a veces un lado. Entonces, esa canción que pareciera ser para niños tiene todo el sentido para nosotros. Tú no tienes que ser un cristiano yo-yo. No tienes que ser un cristiano que a veces arriba, a veces abajo, a veces acá, a veces allá. Por donde esté la emoción fuerte, ahí es donde estoy. Es decir, hoy día recibí el fuego del Señor, el Señor me habló, ¡wow! Pero el día siguiente te llamo, ¿cómo estás? Te vi tanto así el domingo, no, es que me pasó algo en la pega, la cuestión, y el Señor no me responde en mi trabajo, pero ¿cómo? Etcétera. Entonces tienes que tener cuidado con eso. No debes moverte de esa manera. Tienes que moverte en torno a la estabilidad y la firmeza que solo Cristo da. Cristo es firme, es una roca y un sustento firme en el cual te puedes parar. Vamos con el tercer tipo de terreno. Ahí la siguiente diapositiva, que son los espinos. Vamos al versículo 22, Mateo 13, 22. Dice, las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza. Así que no se produce ningún fruto. Mira que fome, ningún fruto. ¿Qué son estos? Son personas que oyen la palabra, pero no logran vivir la palabra. Yo no sé si captan la diferencia entre oír la palabra y vivir la palabra. Sí. ¿Sí? ¿Por acá este sector? ¿Sí? O entre oír y vivir hay una gran diferencia. Y llevarla finalmente a lo concreto de tu día a día. Es decir, Dios es amor. Ya, una verdad que yo sé, he escuchado. Pero ¿cómo lo llevo a lo concreto de mi día a día? ¿Cómo lo llevo? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo encarno y cómo lo comparto? Son varios pasos más allá de solamente el oír. ¿Y por qué pasa esto en este caso con estas semillas que no dan fruto? Porque no encuentran... ¿Qué no encuentran estas semillas? ¿Qué no encuentran para crecer? Una buena base. Y no encuentran... Mira, dice que la empiezan a ahogar. Espacio. ¿Alguien dijo espacio? Espacio. No encuentran espacio necesario para crecer. ¿Y por qué en tu caso? ¿Por qué no pasa? Porque esas semillas, esas verdades del Señor, no encuentran espacio en medio de tus estructuras, no encuentran espacio en medio de tus temores, no encuentran espacio en medio de tus prioridades, no encuentran espacio. No encuentran espacio para crecer. Entonces, se terminan ahogando y muriendo. Terminan ahogándose porque no encuentran dónde sostenerse. Y predomina constantemente el yo. Mi forma de pensar, mis tradiciones, mis miedos, mis incertidumbres, eso predomina y la verdad y la palabra de Dios no va a calzar ahí, no va a calzar ahí. Porque, por ejemplo, algo que te dice la palabra de Dios sobre los temores, te dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, si el Señor encuentra de que tú sigues arraigado en temores en tu vida y Él quiere venir con esa semilla de su amor, no va a encontrar espacio para crecer.
Porque dice, acá no hay un entendimiento de que este amor que está en Él es capaz de desterrar para siempre esos temores que lo acomplejan. Y mira qué interesante es que se ponga de manera específica algo. ¿Qué se puso de manera específica? Hay un área ahí. ¿Cuál es el área? Porque habla de las preocupaciones, pero ¿cuál es el área específica que además lo agrega el Señor? La riqueza, el tema de las finanzas. ¿Y por qué el Señor agrega el tema de las finanzas? Porque sin duda el tema de las finanzas es uno de los principales obstáculos que impiden que Dios se pueda mover libremente y poderosamente en tu vida. No sé si tú sabías que lo único que se nombra como muy posible, un área que se puede convertir en un Dios para ti, un Dios con minúscula, es las finanzas. Y la palabra lo llama como Mamón, ¿cierto? Es chistoso el nombre, pero así lo llama. Mamón, el Dios de las finanzas. Es decir, el tema de las finanzas es un tema complejo. Es un tema que tú no puedes tomar a la ligera. Y es un tema que si tú no has entregado al Señor, va a hacer muchísimo ruido con todas las semillas que vengan a ti. Entonces yo quiero decirte algo. Revisa la palabra lo que habla sobre las finanzas. Nosotros acá compartimos y seguiremos compartiendo, pero revisa ahí y adecúate en torno a lo que la palabra habla sobre las finanzas. Porque o si no, la palabra misma te dice que es un obstáculo para que las semillas que el Señor está lanzando puedan crecer. Y finalmente, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que tu vida está hablando? Es que tu seguridad la encuentras en tus ingresos y no en tu fe en Jesús. Eso es lo que está hablando. Tu seguridad la encuentras en tu planilla de sueldo, que es de una empresa humana, de un jefe humano, en una ciudad humana, todo terrenal, superficial, y no estás dependiendo de aquel que es dueño de todo el oro y la plata, de todas las riquezas. Son decisiones, cada uno las toma, pero yo quiero decirte, ten cuidado con eso. Ten cuidado con eso, porque tú puedes decir, puede ser entonces que no vea tanto el Señor en el área de las finanzas. Bueno, me va bien, tengo una buena profesión, me la voy a jugar. Pero quiero decirte algo, no solamente te complica ahí, sino que complica el crecimiento de las demás semillas que el Señor trata de lanzar. Vamos al último terreno con el cual vamos a terminar, que es el de la tierra fértil o tierra buena según la versión. Y ahí vamos al versículo 23. Dice, las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que... De verdad, oye. A los que de verdad, mira, pone esa palabra, de verdad. ¿De veritas? De verdad. No sé si estás leyendo igual que yo o no. De verdad, es decir, pone esa intensificación, los que realmente están ahí y entienden la palabra de Dios. Segundo aspecto importante. Y mira lo que pasa con esas personas. ¿Qué pasa? Producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y mira, yo quiero que rápidamente podamos leer Lucas 8:15. Rápidamente ándate Lucas 8:15. Acuérdate que ahí está también otro relato de esta parábola y también agrega algo muy bueno sobre esto. Lucas 8:15 nos va a dar unas características muy importantes sobre las personas que representan esta tierra fértil. Entonces Lucas 8:15 dice, y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón, que oyen la palabra de Dios, se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. ¿Hay alguien acá que quiera hacer tierra fértil para el Señor? ¿Sí? Entonces pon atención a lo que dice ahí. Tienes que ser una persona sincera, de buen corazón, que oye la palabra de Dios, se aferra a ella. ¿Alguien ha visto un gato cuando se aferra antes de caer? Que se aferran así, pero con todo, así mismo de la palabra de Dios. Y que con paciencia producen una cosecha enorme. Entonces, estas características, ojalá tú puedas subrayar ese versículo, marcarlo si no lo conocías. Esas características son vitales para que un cristiano dé buen fruto. Para que un cristiano dé fruto en torno a lo que Dios le va hablando. Para que un cristiano dé fruto en torno a las semillas que son lanzadas a su terreno. Eso es clave. Y yo quiero decirte algo. Tómate realmente en serio esto. Tómate realmente en serio esto. Si tú caminas en torno a lo que la propia palabra del Señor habla, tú vas a dar buen fruto. Tú vas a dar buen fruto.
Y me encanta que acá hoy día hayan adolescentes, porque realmente es una palabra para tu edad, desde ya. Toma esto, tomen esto. Si tú eres joven, toma esto y podrás ver desde ya en tu vida cómo eres un terreno fértil. Cómo eres un terreno fértil en el cual el Señor da constante fruto. Y ahí hay algo que quiero remarcar: paciencia. Paciencia, persevera. Paciencia y perseverancia son dos aspectos necesarios que desarrolle todo cristiano. Un cristiano impaciente y poco perseverante es un cristiano que constantemente va a chocar y no va a alcanzar a ver las cosas que el Señor ha hablado. Así que si tú eres alguien impaciente y poco perseverante, tienes que decirle: Señor, ayúdame, necesito esto, lo necesito. Con esto estamos terminando y te puedo decir algo. Si tú hoy día puedes revisar tu vida, escanear tu vida, radiografiar tu vida, como sea, ver tu vida con lupa y te das cuenta que tu vida es poco fructífera, ¿qué es lo que tienes que revisar? Tienes que revisar cómo es tu actitud frente a las semillas que Dios está lanzando. ¿Cómo es tu actitud hoy día frente a las semillas que Dios está lanzando? ¿Por qué? Porque a todos el Señor nos lanza semillas. A todos el Señor nos lanza semillas. A todos el Señor nos comparte la posibilidad de generar buen fruto. El Señor nos dice que todos somos parte del campo suyo. De este agricultor todos somos parte de su campo. Y quiero decirte algo: por si tú eres un hambriento por Jesús o quieres llegar a ser un hambriento y un apasionado por Jesús, esta parábola no termina ahí, sino que esta parábola termina impulsándonos a más. Hay un detalle que también muchas veces dejamos pasar de este versículo. ¿Cuál es el detalle que dejamos pasar? Nos quedamos muchas veces con el entendimiento de ser una tierra fértil. Pero ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué dice ahí? Lee ahí Mateo 13, creo que era el 23. ¿Cuál es el detalle que muchas veces pasamos? Y no revisamos y no analizamos. ¿Cuál crees que tú que es el detalle? Que no profundizamos en eso, nos quedamos solamente con: ah, genial, tierra fértil, vamos a dar buen fruto. ¿Que se multiplica? Ya, por ahí va. ¿Qué está hablando ahí? Lo que produce. Ya, ¿y qué hay ahí? Pero hay algo específico ahí. ¿Qué hay ahí? Abundancia. Ya, pero revisa ahí, hay algo que debiese llamar tu atención. Que dice que es hasta 100 veces más numerosa de lo que se Ya, pero dice solamente que hasta 100 veces. No, dice 30, 60. Ya, 30, 60 o 100. Entonces, ¿por qué 30, 60 o 100? ¿Por qué el Señor no dice solamente se multiplicará? ¿Por qué el Señor establece un aspecto de niveles? Es raro porque el Señor no tiene niveles, ¿cierto? Todos somos hijos favoritos para el Señor. Pero yo quiero decirte algo. En esta situación sí hay niveles, pero no de Dios hacia nosotros, sino de aquellos que buscan ser cada día más íntimos de Jesús. Sí hay. Tú puedes quedarte siendo, como decía, un creyente, o tú puedes caminar a ser un discípulo que toma toda la verdad que el Señor dice. Entonces, esto del 30, 60, 100, a mí me llevó un tiempo de oración porque no lo entendí, y el Señor me habló de que realmente lo que está buscando ahí es de cuánto tú aplicas. Una cosa es que la entendiste, lo comprendiste y tuviste ese conocimiento, pero el segundo paso que viene es aplicación. ¿Cuánto tú aplicas en tu vida? ¿Cuánto de la verdad y las semillas que el Señor lanza a tu vida tú estás aplicando y son parte de tu vida realmente y otros la pueden ver? Acá es donde tú puedes crecer y avanzar. ¿Es el 30% de las cosas que el Señor te habla? ¿Es el 60%? ¿O estás caminando hacia el todo? Todo lo que el Señor me habla yo lo tomo, lo entiendo, lo comprendo, es un conocimiento, pero lo aplico en mi vida, lo vivo, lo quiero vivir. Entonces, por ejemplo, ahí el tema de la sanidad. Ejemplo rápido. Lo entiendo, sé que el Señor sana, comprendo que me puede usar a mí para sanidad, pero lo aplico. Oro por otros cuando están enfermos, o oro por mí mismo cuando estoy enfermo, o receto rápidamente el paracetamol, esto, lo otro. ¿Qué es lo que estoy aplicando? Y rápidamente te hice un ejemplo de cómo una verdad de Dios la entendiste, la comprendiste, pero la aplicas. Entonces, eso es tan importante para que tú lo puedas ver. Y hay alguien aquí que quiera ir por el 100. Hay alguien que quiera ese 100% más, esa duplica, ¿cómo se dice duplicidad? No, que se dobla, esa
duplicación, o que se dobla finalmente lo que el Señor en un principio tú habías sembrado o Él había sembrado sobre ti. Y quiero decirte algo, a más siembra, más posibilidades de cosecha. Así que tienes que exponerte a más semillas. Pongámonos de pie, vamos a terminar el día de hoy orando. Vamos a terminar el día de hoy orando, así que yo te invito a que no te desconcentres. Y por eso, mira, tiene mucha relación con lo que hoy día estoy predicando, las innumerables veces que me escuchan decir, o a otras personas aquí arriba, no te desconcentres, no te distraigas, que no te robe cuando un niño llora, cuando un niño camina, cuando alguien entra, cuando hay un ruido, cuando hay un pajarito, cuando hay un bocinazo. Que no te distraigan esas cosas, porque son esas pequeñas sutilezas las que te hacen muchas veces perderte, no parte, el todo de lo que el Señor tenía para ti. Así que yo quiero pedirte que puedas cerrar tus ojos. Si tú hoy día has estado no solamente oyendo, sino que escuchando, pídele al Señor para que te dé esa comprensión y ese conocimiento que solamente proviene de Él. Así que ven, Espíritu Santo, más allá de palabras humanas, de una predicación, quiero que seas tú asentando las verdades, Señor, sobre la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de mis amigos, de mis amigas. Ven, Espíritu Santo, yo sé que tú lo puedes hacer. Tú solo buscas a aquellos dispuestos y disponibles a escuchar tu voz. Así que ahí donde estás, disponte a escuchar la voz de Dios. Disponte a escuchar la voz de Dios. Ándate hoy día con un regalo de parte del Señor. Búscalo, clámalo. Ven, Señor, trae esa revelación específica, personal. Ven, Jesús. Ven con tu presencia. Echa fuera toda distracción de nuestra mente, todo pensamiento sobre lo que viene al salir, Señor. Sobre lo que estamos enfrentando, Señor. Que el único centro seas tú, Jesús. Te decimos sí, Jesús. Sí, Señor. Sí a ti, Dios. Sí queremos oír tu voz. Aquí estamos, Señor, para escucharte. Ven, Señor, ven sobre las personas también que están ahí en la sala de bebés, Señor. También puedan escuchar, Señor. También puedan recibir lo que tú tienes para ellos, Señor. Ven, Señor. Este es el momento, muchas veces el final es el momento más importante porque hay una oportunidad para que puedas personalizar lo que hoy día se habla. Yo quiero decirte algo, la palabra de Dios es cierto que es general, es universal, pero se aleja mucho de ser abstracta, de ser algo etéreo, de ser algo que no se puede tomar. La verdad es que es súper concreta y da frutos reales en la vida de las personas. Así que yo quiero decirte algo, que depende de ti la actitud que vas a desarrollar. Depende de ti el terreno que vas a hacer, si vas a hacer el camino, las rocas, los espinos, o si vas a hacer la tierra fértil. Y quiero decirte algo, que tú consciente o inconscientemente, al salir el día de acá, vas a decidir cuál terreno es. No hay posibilidad de indiferencia, vas a ser uno de esos 4 terrenos. Vas a ser alguien que da buen fruto, o vas a ser alguien que deja que la primera emoción fuerte lo robe, o vas a ser alguien que hoy día decidió no escuchar y el enemigo lo va a sacar de una, o vas a ser alguien que lo va a guardar un ratito, pero no va a encontrar espacio para crecer en medio de tus prioridades, de tu estructura, de tu agenda. Así que toma una decisión hoy día. Toma una decisión hoy día. Eso es lo bueno del Señor, que siempre nos da la oportunidad de tomar decisiones. Así que ven, Espíritu Santo, yo animo hoy día, Señor, a todos, Señor, a que decidan por ser fértiles, Señor. Ser buena tierra para ti, Señor. Una tierra en donde tú sepas que al echar semilla verás fruto abundante. Gracias, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por tu presencia. Y si tú hoy día decides ser un terreno fértil, díceselo tú a Jesús. Díceselo tú a Jesús. Dile: Jesús, hoy día yo decido ser un terreno fértil. Decido ser buena tierra. Perdóname si mi mayor parte de los días he sido alguno de los otros terrenos, pero hoy día quiero caminar hacia ser fértil en ti. Gracias, Señor. Gracias por todos los que hoy día toman esa decisión. Y yo declaro que si tú estás tomando esa decisión, te tienes que preparar
porque esta iglesia va a caminar a ser una iglesia de constante siembra, constantemente lanzar lo que el Señor ha puesto en nosotros. Así que durante todo el año vas a ver oportunidades para crecer, para avanzar, para profundizar y para dar buen fruto. Gracias, Señor. Yo no sé si hoy día hay algunos que son representantes de casas, de familia, y tu esposo, pareja, hijo, hija no pudo venir el día de hoy. Si hay alguien así, que falta alguna su integrante hoy día, yo te pido que puedas levantar la mano ahí donde estás. Si falta ahí alguien de tu casa el día de hoy, tu esposa, hijos, hoy día no ha podido venir por trabajo, por enfermedad, levanta ahí la mano. Y hoy día, en el nombre de Jesús, tú recibes una unción especial para entregar esta verdad. Recibes una unción especial para entregar esta verdad, para impartir esta verdad, porque los hijos de Dios están hechos para impactar a su alrededor. Así que yo declaro que esto es una verdad sobre tu casa, sobre tu casa. Gracias, Señor. Así que, Padre, da, Señor, esa unción especial para que fluya al almorzar, el antes de dormir, cuando hay un tiempo de conversación, para establecer de que no solamente hay uno ahí que va a ser fértil, sino que la casa será encontrada como buena tierra. Buena tierra, buenos frutos habrán en esa obra. Y oramos lo mismo por esta iglesia, Señor. Una viña Patagonia, como lo dice el nombre, que de muchas uvas frescas, refrescantes, Señor, para todos aquellos que quieran venir a comer. Todos aquellos hambrientos y sedientos de ti. Gracias, Padre. Bendice estas semanas, cúbrenos de todo mal, Señor. Llévanos por tus sendas de justicia y de paz, Señor. Y gracias, Padre, por el amor y las nuevas oportunidades que nos das día a día. Porque nueva es tu misericordia y tu fidelidad día tras día, y no va a ser la excepción esta semana. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, querida familia. Así que espero que puedas recibir, y acuérdate, no oigas solamente, sino que escucha. Así que si hoy día no pudiste tomar apuntes porque se te quedó el celular, el cuadernito, la agenda, la predicación va a estar... ¿Qué hora es? ¿Alguien tiene hora? La 1:07, como a las 4 va a estar ahí en YouTube para la gente de Cochrane, pero por sobre todo también para ustedes y para aquellos que no quieran ver, ¿ya? Así que Dios los bendiga mucho.